Hola, Iglesia Calera. Sean todos bienvenidos a una nueva transmisión dominical. Esperemos que se encuentren bien y activos en su vida devocional. Comenzamos recordando los anuncios semanales, clases virtuales correspondientes a cada grupo, preguntar los horarios y plataformas en las que se realizan, ofrendas y diezmos entregarlos a la hermana Elizabeth Ocaña. También pueden mandarle un mensaje y ella pasará a su casa. Sigamos apoyando a nuestros misioneros. Miércoles de oración a las 7 p.m. en vivo por YouTube. Compartan los videos en sus redes sociales y con sus amigos. Pon tu celular en silencio para escuchar lo que hoy Dios tiene hacia cada uno de nosotros. ¿Estás listo? Ahora pongamos nuestros oídos, corazón y mente a disposición de la palabra de Dios. Necesito está en ti, está en ti. Tú me diste así una vida de amor. Ahora te has convertido en mi pasión. Sin ti no puedo vivir. Dependo completamente de ti. Eres tú quien dio todo por mí. Eres tú quien me hace feliz. Te amaré y a ti me entregaré. Te buscaré y nunca te dejaré. Te llevaré en mi mente, mi corazón. Para ti estoy. Tú estás aquí, te puedo sentir. Todo lo que necesito está en ti, está en ti. Sin ti no puedo vivir. Dependo completamente de ti. Eres tú
Hola, ¿qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Un saludo para todos en este domingo en el cual vamos a estar platicando sobre un tema muy interesante, un tema muy conveniente. Sucede que estamos viviendo momentos difíciles, pero hay muchos momentos difíciles en la vida, ¿no? Y eso quiere decir que constantemente necesitamos, para estos momentos difíciles, una guianza. O sea, saber si vamos bien o saber para dónde debemos ir. Y para circunstancias como estas de necesidad, en la que necesitamos una guía, se requiere la presencia, la participación, la acción de un predicador, de una persona que nos diga, nos dé opciones para saber cómo ir por el camino correcto. Y este es el tema que vamos a tratar hoy, basado en el libro de Eclesiastés. Vayan conmigo, por favor, al libro de Eclesiastés, porque el libro de Eclesiastés fue escrito justamente por un predicador. Así se autodenomina el escritor de este libro, escrito por un predicador. Si ustedes ven, desde el capítulo 1 de Eclesiastés, dice, palabras del predicador. Así se autodenomina. Hijo de David, rey de Jerusalén. Entonces se supone, la mayoría de los eruditos suponen que fue escrito por Salomón. Fue un rey de Israel, hijo de David, y además sabio, ¿verdad? Y entonces el tema principal del libro, como ustedes saben, es vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y así como comienza el libro, en el capítulo 12, versículo 8, dice, termina de la misma manera. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Este libro de Eclesiastés trata de lo que dice el predicador acerca de la vida. Y por supuesto que toda la tesis es esta, que la vida en este tiempo, la vida terrenal, la vida pasajera, es vanidad. Toda la vida sin Dios es vanidad de vanidades. Ese es el tema de todo el libro. Sin embargo, al llegar al final del libro, en los versículos 9 al 14, el predicador expone varios aspectos de la predicación, varios aspectos que tienen que ver con el trabajo, con los propósitos de un predicador hacia la gente. Antes que nada, ¿qué les parece si hacemos la definición de lo que es un predicador según los términos de este libro Eclesiastés? La palabra predicador viene del hebreo kohelet, que significa reunir, o sea, alguien que reúne para ser oído. Se supone que es alguien que tiene palabras interesantes, de tal manera que cuando él va a hablar se reúne una asamblea de personas para escucharlo. Y de ahí viene la palabra o el título del libro Eclesiastés. La palabra Eclesiastés significa un miembro de la iglesia. Entonces se supone que es un miembro de la iglesia que al hablar junta a todos los miembros para escucharlo. Es alguien que tiene, el predicador es alguien que tiene algo interesante que decir, y por lo tanto junta a su alrededor un grupo de personas que desean escucharlo. ¿Ok? Ese es el predicador según el contexto de Eclesiastés. Alguien que tiene algo interesante que decir y que reúne a un grupo de personas que desean escucharlo. Para que esto sea así, el predicador debe juntar varias características, y en esta ocasión, según los versículos 9 al 14, cada uno de estos versículos nos van a ir hablando de cada una de las 6 características que debe reunir el predicador. Alguien que es digno de ser escuchado, ¿sí? Así es que vamos a aprender un poquito de esto. ¿Les parece bien? Entonces, el predicador, en primer lugar, vamos a hablar de su fundamento. ¿Cuál es el fundamento del predicador? La razón por la que la gente se reúne para escucharlo. Y vamos a verlo en el versículo 9. Lean con mucho detenimiento para que podamos ahí sacar, en la simple lectura, sacar los principios de la palabra del Señor. Dice, y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo. Fíjense qué interesante. Cuanto más sabio fue, tanto más sabiduría enseñó. ¿Se dan cuenta cómo está ligado? Eso quiere decir que el fundamento del predicador, ¿cuál es? La sabiduría. Ser alguien sabio. Ser sabio. ¿Y cómo se logra ser sabio? A través de aprender sabiduría. Eso quiere decir que una persona, entre más adquiere sabiduría de Dios,
a través de la palabra, entre más sabiduría adquiere, es alguien sabio, se vuelve sabio, es parte de su ser. Esa persona, al adquirir tanta sabiduría y practicarla, por supuesto, se denomina, se sabe, se dice que es alguien sabio, es alguien, ya la sabiduría viene a ser parte de su vida, es alguien sabio. Y entre más sabia es la persona, que dice aquí, tanto más enseña sabiduría al pueblo. ¿Cuál es el fundamento entonces del predicador? La sabiduría que tiene, que es alguien sabio. Y como ya dijimos, la sabiduría se adquiere a través del conocimiento de Dios. Vamos a ver algunos pasajes que lo dicen. Por ejemplo, en Proverbios, donde vemos a este mismo escritor, Salomón, hablando de la sabiduría. En Proverbios capítulo 9, versículo 10 dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Tienes que conocer a Dios. El fundamento de la sabiduría es que conozcas a Dios, conozcas cada vez más y más de Dios, y por supuesto que ese conocimiento te cambia la vida, te vuelve alguien sabio. En el Salmo 19, versículo 7, los que ya saben el Salmo 19, que es un salmo selecto, ya saben para dónde vamos. El Salmo 19, versículo 7 dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Y luego dice: el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Así es que la ley de Jehová, el testimonio de Jehová, hace sabio al sencillo. Es fiel el testimonio de Jehová y hace sabio al sencillo. ¿Cómo se adquiere sabiduría? A través de conocer a Dios por medio de su palabra. Cuando tú vas conociendo cada vez más y más a Dios, adquieres sabiduría, y eso te convierte en alguien sabio. Y entonces estás capacitado para enseñar sabiduría, porque no puedes hacer lo que no eres. Acuérdense que puedes enseñar lo que sabes, pero solo reproduces lo que eres. Y nuestro eslogan en NICEM es ser discípulo para ser discípulos. No puedes hacer si no eres. Y aquí es lo mismo. No puedes enseñar sabiduría si no eres alguien sabio. Muchos papás quieren corregir a sus hijos, pero los hijos dicen: ¿y qué me va a decir? ¿Con qué autoridad me llama la atención si no es sabio? Acuérdense que la sabiduría no tiene que ver solamente con el intelecto, sino con el carácter. Alguien sabio es aquel que conoce lo que debe hacer y lo hace. Y acuérdense que el cambio no es cambio hasta que te cambia. Querer cambiar no significa cambiar. Muchos tienen la intención de cambiar y le dicen a sus hijos: es que lo he intentado, mijo, lo he intentado y no puedo cambiar. Bueno, pues quiere decir que no has cambiado. El intento de cambiar no es cambio. Así es que nadie cambia hasta que realmente cambia. El cambio no es cambio hasta que te cambia la vida. Entonces, si tú eres alguien sabio, se nota en tu estilo de vida, tienes la capacidad de enseñar a otros sabiduría. El que no es sabio no puede enseñar sabiduría, pero aquel que es sabio, ¿ya?, dice: cuanto más sabio es, tanto más enseña sabiduría. ¿Ok? Y entonces, cuando alguien es sabio y enseña sabiduría, ¿saben qué es lo que logra en su auditorio? Motiva el intelecto en el oyente. O sea, el oyente quiere escuchar. Vean lo que dice el versículo 9. Después de lo que acabamos de leer, dice: y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo. Luego dice: e hizo escuchar, e hizo escudriñar. Hizo escuchar e hizo escudriñar. ¿A quién? A los oyentes. Por supuesto, porque lo que logra un predicador sabio en la gente es querer escuchar y querer buscar más y más, es querer escudriñar la palabra de Dios. Esta es una característica del sabio, que por tener cada vez más sabiduría, vea, como que los temas no se le acaban. Y entonces la gente siempre quiere escuchar y siempre quiere escudriñar lo que ese sabio dijo. Qué interesante, ¿no? Qué importante es entonces, si queremos ser predicadores, que estemos adquiriendo la sabiduría de Dios.
la sabiduría práctica de Dios. Y entonces nos dediquemos a enseñar al pueblo. Y luego dice al final del versículo 9, y compuso muchos proverbios. Eso quiere decir que esta persona que es sabia y que es cada vez más sabia porque se dedica más al estudio, al escrutinio de la palabra del Señor, entonces cada vez es más sabio, entonces compone muchos proverbios. Eso quiere decir que es prolífico a la hora de componer, a la hora de hablar, a la hora de predicar. Siempre tiene algo que decir. Siempre tiene algo que decir. Y para tener un ministerio, cualquiera que este sea, cualquier ministerio para Dios, la persona debe tener algo que decir siempre. ¿Y cómo se logra esto de tener siempre algo que decir? Llenándote de la sabiduría de Dios. Así es que el fundamento del predicador es la sabiduría. Es que la persona, este predicador, sea cada vez más sabio. Y entonces pueda en esa misma medida enseñar cada vez más sabiduría a la gente. ¿Ok? Punto número 2. Vamos a hablar de la labor del predicador. En el versículo 10 nos dice, ¿cómo comienza diciendo el versículo 10? Procuró el predicador. ¿Se dan cuenta? Procuró. Significa intentó hacer esto. Esta es su labor. La labor del predicador. Procuró el predicador, ¿qué? Hallar palabras agradables. Entonces, esto tiene que ver con la preparación del predicador. Un predicador es aquel que al estudiar la palabra, después de estudiar la palabra y llenarse de la palabra, ¿qué hace? Trata de ver la mejor manera de estructurar el mensaje para dar bien las palabras. Es el arte de la predicación, es el arte de las palabras. Dice aquí que el predicador procuró hallar palabras agradables para dar su mensaje. Y eso es el arte de la preparación. La predicación es un arte que tiene que ver con la capacidad que uno va aprendiendo sobre la marcha, sobre el estudio, sobre la práctica, de ser cada vez un mejor expositor de las palabras que aprendió. Ser cada vez más claro, ser cada vez más conciso, ser cada vez más preciso, para que a la gente no le quede lugar a dudas del mensaje. Esto es un arte, porque hay mucha gente sabia que conoce bien la palabra, pero no la sabe exponer. Y el predicador es alguien que se capacita en el arte de las palabras para saber decirlas de tal manera que queden claras. Pero fíjense que no hace un sobreenfoque en el arte de las palabras, porque lo único que busca es que este arte le ayude a vestir más bonita la verdad, pero no a nublar la verdad, porque vean lo que sigue. Procuró el predicador hallar palabras agradables, y luego dice, y escribir rectamente palabras de verdad. Eso quiere decir que el arte de las palabras no debe de nublar la exposición de la verdad, la debe adornar, no nublar. Entonces, el predicador tiene que ser muy recto en el contenido de la palabra. Su adorno, su arte, no debe nublar, no debe cambiar, no debe estropear la verdad que está ahí, sino debe solamente adornarla para que sea mejor oída, mejor entendida por la gente. Debe explicarla de tal manera que le quede clara a la gente. Ese es el arte, pero no se trata de meterle tanto que la gente ni entienda el verdadero mensaje o que el arte cambie el mensaje, ¿no? Entonces, su labor, ¿cuál es? Es el arte y la necesidad de las palabras. El arte porque tiene que aprender a hacerlo de una manera correcta para que quede claro y sustancioso para la gente. Pero la necesidad, ¿por qué? Porque la necesidad de la gente es escuchar la palabra de Dios, no escuchar tu arte, no escuchar mi arte. Entonces yo debo, sí, aprender a usar el arte, pero para exponerme cada vez mejor la verdad de Dios. Eso es lo que debo hacer, porque esa es la necesidad. La gente necesita conocer la palabra. Y yo debo de buscar solamente a través del arte la mejor manera de hacerlo. Pero es lo que hace el predicador. Se capacita. Su labor es capacitarse para el arte y la necesidad, hacer un buen uso en el arte y la necesidad de las palabras, de la palabra de Dios. ¿Ok? Esa es su labor. Si alguien va a ser predicador, tiene que capacitarse en el arte de las palabras.
y en la verdad de las palabras, por supuesto. Esa es su labor. Número 3, su función. ¿Cuál es la función del predicador? Pues vean cómo comienza diciendo el versículo 11. Las palabras de los sabios son. Las palabras de los sabios son. Esta es la función de las palabras de los sabios. ¿Cuál es la función de estas palabras de los sabios? ¿Hablar bonito? ¿Endulzar el oído de la gente? Pues no, fíjense que no. Vean lo que dice ahí. Las palabras de los sabios son como aguijones. Ah, caray. Las palabras de los sabios son como aguijones. ¿Y qué es un aguijón? Bueno, ustedes saben que es una punta de fierro que se utiliza con una vara para picarle ahí a los animales para que trabajen mejor, ¿verdad? El burro no quiere caminar, échale un aguijonazo, órale. Que el buey se está yendo para acá, échale un aguijonazo, que se vaya derecho. Es un instrumento para molestar. Las palabras del sabio son un instrumento para molestar. Claro, molestar en el sentido de activar la conciencia, ¿no?, que Dios nos dio para que hagamos lo correcto. Si estamos haciendo algo malo, entonces molestar nuestra conciencia, animar, activar la conciencia para que nos moleste y nosotros regresemos al camino correcto. Las palabras del sabio son como aguijones que te están ahí molestando. Y luego dice, y como clavos hincados, o sea, como clavos clavados. ¿Dónde pones un clavo? ¿Para qué lo utilizas? ¿Para sostener algo? ¿O para fortalecer algo que está débil? ¿Para apuntalar algo que está flojo? ¿No? Entonces, eso se está abriendo por aquí, ponle un clavo. Esto está flojo por ahí, afírmalo a través de un clavo. Entonces, ¿para qué es? Son como clavos hincados. Son las voces de los maestros, o sea, de aquellos que enseñan según el versículo 9. Entonces, las palabras de los sabios son clavos hincados, clavos clavados, o sea, para afirmar a las personas en aquello que puedan estar debilitándose. ¿Qué necesitamos en este momento? Que nos hablen de santidad, porque estamos cayendo en la carnalidad. Entonces viene el predicador y nos habla un mensaje de santidad. ¿Y qué sucede? Nos hace temblar y decimos, estoy mal, tengo que regresar. Está afirmando algo que necesitamos, una situación que necesitamos afirmar en nuestra vida. No tienes vida devocional. ¿Qué pasó con esa vida devocional? Y nos predican sobre la vida devocional, que no has podido orar ni una hora. Imagínense aquellas personas que no han orado toda la semana o por un mes, que no han practicado la oración y que por lo tanto su vida diaria, su vida cotidiana está cayendo en la carnalidad. Por supuesto. Entonces llega de repente un predicador y nos predica acerca de la oración en el Getsemaní. Cuando Jesús llega con sus discípulos y les dice, quédense aquí mientras yo voy a orar. Y se acompaña de los tres más cercanos. Y a los tres más cercanos les dice, voy un poquito más adelante, acompáñenme, velen junto conmigo. Y en Lucas 22 nos dice que Jesús les dice, oren para que no caigan en tentación. Oren para que no caigan en tentación. Y Jesús se va a orar. Cuando regresa Jesús, los encuentra dormidos. Jesús se los había advertido, oren para que no caigan en tentación. Y luego les dice, al final, cuando los encuentra dormidos, oigan, les dije que oraran para que no cayeran en tentación. Velad y orad para que no caigas en tentación. Les vuelve a repetir. Dice Mateo, no habéis podido velar conmigo una hora. Y cuando estas palabras se nos predican, ¿qué sucede con la conciencia? Nos está molestando. Y luego somos afirmados en esta disciplina de oración. Decidimos, Señor, perdóname por estar fallando en esto. Ahora quiero afirmar mi vida en oración. Bueno, esa es la pertinencia del predicador. El predicador se vuelve pertinente en ese momento, ¿no? ¿Por qué? Porque las palabras del predicador son para afirmar. Primero, para causar molestia. Y después, para afirmar, para apuntalar algo. Entonces, el predicador se vuelve pertinente. Por la gracia de Dios, el predicador se vuelve pertinente para las necesidades de las personas. Entonces, la función del predicador es molestar y afirmar. ¿Ok? Número 4. ¿Vamos bien? ¿Están tomando nota? Su enfoque. ¿Cuál es el enfoque del predicador?
Dice el versículo 12, ahora, hijo mío, a más de esto, ahora, hijo mío, a más de esto, ¿qué es lo que está diciendo? Está diciendo, bueno, sí, las palabras que te estoy dando, las palabras preparadas, el arte de la predicación está bien, pero a más de esto, ¿qué dice? Sea amonestado. O sea, el enfoque del predicador, el enfoque de la predicación, ¿cuál es? Amonestar a las personas. No se trata de dar demasiada información. No se trata de dar tanta información que se nuble el mensaje. El enfoque debe estar, el mensaje debe estar enfocado. ¿Y se trata de qué? Llevar a las personas a la amonestación. A través de esas palabras de verdad de las que nos hablaba el versículo 10, a través de esas palabras de verdad, amonestar a las personas, que las personas sean amonestadas, no impresionadas. Por eso dice, sigue diciendo el versículo 12, no hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. ¿Se dan cuenta? No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio, ¿a qué se refiere esto? ¿Que hay que dejar de estudiar? No, pero se refiere a que las demasiadas palabras no son necesarias, demasiadas palabras no son necesarias. Menos es más con la palabra de Dios. Hay que ser más concisos, más enfocados, no mucho, solo lo necesario. Pero cuando estaba viendo una película de Amadeus Mozart, y era un genio de la música, y él componía sus partituras, y entonces llegó una ocasión con una partitura que le presentó a una persona, a una autoridad. Y al ver la partitura vio tantas notas que dijo, son demasiadas notas, ¿no? Y dijo Mozart, ¿demasiadas notas? No sobran ni faltan. Los que sabemos de música, sabemos que los compases son como matemáticos. Eso quiere decir, deben tener el número de notas exactas. Se veían muchas notas, pero son las que cabían en un compás precisamente. Y Mozart sabía que no sobraban notas. Y entonces esta autoridad en la música le dijo, too much notes, son demasiadas notas. Y se ofendió Mozart. No son demasiadas, son las que están, son las que deben estar. Bueno, entonces en la predicación es lo mismo. No demasiado, no mucho, sino solamente lo necesario. Sí se tienen que adornar las palabras, sí. Sí se tiene que buscar el arte de las palabras, sí. Pero demasiadas palabras nublan el mensaje. Entonces no se trata aquí de impresionar. El predicador no está para impresionar, está para amonestar a la gente. Esa es la dirección. Se tiene que direccionar el mensaje y no divagar con tanta información para acá y para allá. Das tanta información que la gente ya no supo ni cuál fue el tema, ni de qué se habló. Entonces se trata de direccionar el mensaje para amonestar en un asunto específico, no de divagar tanto. Así es que entonces el enfoque del predicador es amonestar y no impresionar. No solo impresionar. ¿Está bien? Ahora vamos, espero que estemos aprendiendo, porque ahorita en la aplicación van a ver cómo sí también es para ustedes. A lo mejor están pensando, esto nada más es para los que quieren predicar la palabra, ¿no? Bueno, espérense un poquito, apréndanlo. Y número 5, vamos a hablar de su propósito, el propósito del predicador. ¿Cuál es? Versículo 13, dice, el fin de todo el discurso oído es el fin, o sea, el propósito. ¿Qué propósito debe perseguir el predicador con su discurso, con su mensaje? ¿Cuál es el propósito, el fin? Dice, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Ese es el doble propósito que persigue el predicador. Lograr animar a su oyente a que adquiera un temor a Dios y a que sea obediente. Ese es el propósito del predicador. Animar a su auditorio, a sus oyentes, a que adquieran un temor a Dios. Eso quiere decir que esa amonestación de la que estábamos hablando en el versículo 12 tiene que ver con ¿qué? Con llevarlo a un temor a Dios y a la obediencia. En eso consiste la amonestación, que teman a Dios en algún área en específico del mensaje, de la palabra, y que obedezcan a Dios en ese asunto específico que se está predicando. Que adquiramos un temor reverente y obediencia. Entonces, ¿cómo se adquiere ese temor? Bueno, primero,
reconociendo que existe un Dios y que es un Dios temible. Aquellos que no creen que Dios sea temible no han leído la palabra, porque la palabra de Dios nos habla de un Dios temible. Comienza a leer los profetas, por ejemplo. Mi esposa y yo estamos leyendo ahorita Isaías, los primeros capítulos de Isaías, y te quedas tremendo, ¿no? Es el juicio de Dios sobre su pueblo y sobre otras naciones. Es un Dios de juicio. Nuestro Dios es un Dios de juicio, claro. También tiene amor y misericordia, pero si no tuviera juicio para aquellos que lo merecen, no sería un Dios con un carácter equilibrado. Nuestro Dios es fuego consumidor y es un Dios temible al cual hay que aprender a temerle. Ahora, para que nosotros podamos incrementar ese sentido de temor hacia nuestro Dios, aprovechando la lectura que hemos hecho mi esposo y yo de Isaías, vean lo que comienza diciendo en Isaías capítulo 1, para que veamos cómo podemos aprender el temor de Dios un poquito mejor. Dice Isaías 1, versículos 2 y 3. Oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. A temblar, ¿ok? Luego dice, crié hijos y los engrandecí. Ahora, cuando tú crías hijos, vamos a ponernos en lugar del padre. Tú crías hijos y los engrandeces. ¿Qué significa? Les das todo lo necesario, les das educación, les das tu amor, les das instrucción, ejemplo, les das todo, los engrandeces para que sean buenas personas en la vida. Luego, ¿qué hacen? Vean lo que dice ahí. Y ellos se rebelaron contra mí. ¿Cómo te sientes? Tú como papá, invertiste todo en tus hijos, los criaste y los engrandeciste, y ellos se rebelaron contra tu autoridad. ¿Qué esperabas de ellos? ¿No esperabas que fueran unas personas de bien? Que utilizaran todos los recursos que tú invertiste en ellos para que ellos ahora fueran unas mejores personas que tú inclusive, ¿no? Porque un padre espera que sus hijos sean mejores que uno mismo. Uno invierte todo en ellos porque les quiere dar un mejor futuro que la vida que él tuvo. Siempre mejorar, siempre mejorar. Inviertes lo mejor que tú tienes y ves que ellos son rebeldes y que echan a perder todo y que todo lo despilfarran. ¿Cómo te sientes? Ahora, ¿por qué el hijo fue rebelde y despilfarró? Porque no apreció lo que se invirtió en él. No tuvo un temor reverente a su padre. Una persona que no reconoce lo que fue invertido en él, ¿no? Entonces, lo que se espera de él, no tiene temor. Si una persona no sabe lo que se espera de ella en base a lo que se invirtió en ella, no va a tener ese temor reverente. Entonces todo lo va a despilfarrar. Y es lo mismo en el caso de Dios. Sigue diciendo el versículo 3, dice, el buey conoce a su dueño. ¿Qué es lo que se esperaría? Que un buey al que tú le alimentas, al que tú cuidas, al que tú le das, pues que conozca a su dueño. Entonces ese buey debe seguir a su dueño. Dice, el asno conoce el pesebre de su señor. Como ahí es alimentado, ahí es cuidado, ese asno se puede ir, pero regresa al pesebre de su señor. Es lo que se espera de un buey y de un asno. Pero ¿qué dice aquí? Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Cuando tú no eres consciente de lo que se espera de ti, por lo que se ha invertido en ti, no tienes un temor reverente. Pero cuando sabes que Cristo dio su vida por ti, en la cruz del Calvario, cuando sabes lo que Dios invirtió por ti para trasladarte de las tinieblas a la luz admirable, entonces vives con un temor reverente. Sabes lo que se espera de ti y tienes miedo de no vivir con esas expectativas que tiene Dios de ti. Dios tiene unas expectativas de ti, quiere que conozcas el Evangelio, quiere que vivas para conocerlo, para tener una relación con Él, eso es la devoción. Dios quiere que te comprometas con su reino a través de la membresía, Dios quiere que adquieras el carácter de Cristo a través de la madurez y Dios quiere que le sirvas con tus habilidades lo que es el ministerio. Dios tiene expectativas para cada creyente y cuando tú no vives en esas expectativas deberías de tener temor. El temor reverente te hace vivir en esas expectativas que Dios tiene para tu vida. Y entonces, ¿qué haces? Cuando tú tienes el temor de Dios, dice, y guardas sus mandamientos. Cuando tú tienes temor, guarda los mandamientos.
Y sabes que los mandamientos no los guardas para salvación, porque nadie es salvo por las obras, nadie es salvo por guardar mandamientos, pero guardar los mandamientos es algo que agrada a tu Padre. Ese temor reverente te hace guardar los mandamientos. Luego sigue diciendo Proverbios 13, la última parte del versículo 13, porque esto es el todo del hombre. Esto es el todo del hombre. Temer a Dios y guardar su palabra, esto es el todo del hombre. ¿Se dan cuenta? Esto es el todo. No hay nada más importante en esta vida. No hay nada más importante que temer a Dios y guardar su palabra. Ese es el propósito del predicador con su mensaje. ¿Vea? En sus oyentes, producir temor reverente y que seamos obedientes a la palabra. Ese es el principal propósito del predicador. Y número 6, ¿cuál es su motivación? La motivación del predicador para hacer todo este trabajo de enseñanza, de amonestación. ¿Cuál es su motivación? Versículo 14. Porque Dios traerá. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Significa, esta es la motivación. ¿Por qué hacer todo ese trabajo de labor, de función, su enfoque, su propósito? ¿Por qué hacerlo? Dice, porque Dios traerá toda obra a juicio. Por eso. Y tú tienes que hacer conscientes a tus oyentes que Dios va a traer toda obra a juicio. Y puede ser juicio para condenación, que es el juicio del gran trono blanco, o puede ser juicio para premiación, lo que es el tribunal de Cristo en la Biblia. Pero finalmente va a haber un juicio. Juicio para condenación para los no creyentes, juicio para premiación a los creyentes. Y por eso dice aquí, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Sea mala para condenación, sea buena para recompensa. Será para recompensa o para vergüenza. Pero vamos a ser presentados delante de Dios. Y todas las cosas que hicimos van a ser presentadas ahí. Y nos vamos a estar avergonzando, ¿verdad? Se nos va a caer la cara a muchos de nosotros por lo que se va a presentar en ese día del juicio. ¿Será para vergüenza o para premiación? Tú eres el que lo sabe. Si viviste una vida obediente o no. Pero ¿cuál es la motivación del predicador? Preparar a sus oyentes para el día del juicio. Hacerlos conscientes de que todos nos vamos a presentar delante del tribunal de Cristo. Hacernos conscientes de esa realidad, que no es una fantasía, que no es una situación, ¿cómo se dice ahí? Un cuento, ¿no? No, es una realidad. Todos seremos presentados ante el tribunal de Cristo y si queremos dar buenas cuentas, tenemos que hacer caso a la predicación de la palabra. La motivación que mueve al predicador es preparar a sus oyentes para el día del juicio. Que estén preparados para salir con gozo, para presentarse con gozo en ese día. No porque fuimos perfectos, pero porque aprendimos a vivir en la gracia. Dice la palabra del Señor en Romanos 1:17 que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Por fe y para fe. Por fe significa que nosotros somos salvos por fe. Pero para fe significa que vivimos la vida cristiana en fe. Y tenemos que aprender la vida cristiana para que podamos ser presentados perfectos en la gracia. Perfectos en Cristo Jesús. ¿Se acuerdan que en Colosenses 1:28 y 29 se nos dice cuál es el propósito justamente de aquel que se dedica a enseñar la palabra, a amonestar? O sea, lo que aquí estamos viendo como la labor del predicador. En Colosenses 1:28 y 29 dice, a quien anunciamos. Y Pablo está hablando de él y de sus compañeros, los que le acompañan en el ministerio. Dice que ellos anuncian a Cristo. Está hablando de Cristo en el 27. Dice, a quien anunciamos. Ellos anuncian a Cristo. Dice, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre. ¿Qué es lo que hace el predicador según vimos aquí? Enseñar y amonestar. Entonces es lo mismo, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría. ¿Cuál es el fundamento del predicador? La sabiduría. A fin de, ¿cuál es el propósito? A fin de presentar perfecto en Cristo a todo hombre.
a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Presentarlos perfectos en Cristo, perfectos en la gracia, para que en el día del juicio seamos hallados perfectos en Cristo y podamos irnos con el Señor. La motivación del predicador, ¿cuál es? Que en ese día final, cuando nos presentemos delante del Señor, nos podemos hallar ahí en ese día con gozo delante del Señor y no temblando, como lo dicen las parábolas de Jesús, donde será el lloro y crujir de dientes, en donde nuestros pies estarán temblando, ¿no?, de terror por estar ante la presencia de Dios. ¿Cómo quieres presentarte ante la presencia de Dios? ¿Con terror o con gozo? Y el predicador lo que procura con sus enseñanzas es preparar a sus oyentes para el día del juicio. Hoy hemos aprendido entonces quién es un predicador. Un predicador es aquel que reúne personas a su alrededor para ser escuchado. ¿Ok? ¿Y cuáles son sus 6 características? Su fundamento es la sabiduría. Su labor es el arte y la necesidad de las palabras. Su función es molestar y afirmar. Su enfoque es, molestar y afirmar. Su enfoque es amonestar y no solo impresionar. Su propósito es el temor y la obediencia de sus oyentes. Y su motivación es preparar a sus oyentes para el día del juicio. ¿Qué les parece esto? Ahora ustedes dirán, ¿y esto qué tiene que ver conmigo? Pues predicador usted, pastor, usted es el que debe cuidar todos esos asuntos. Ah, sí. Aquí no está hablando de eso, ¿eh? Aquí no está hablando del predicador como aquel que está solamente en la iglesia. Si ustedes se dan cuenta que Eclesiastés es un libro escrito para todas las personas en el ambiente de la vida cotidiana. Eso quiere decir que muchos de nosotros o todos de nosotros deberíamos convertirnos en predicadores. Si un predicador es aquel que reúne personas a su alrededor para ser escuchado, eso quiere decir que los abuelos deberían ser predicadores. Cada abuelo debería poner a su alrededor a sus hijos y a sus nietos para compartir la palabra de Dios. No solamente sus experiencias, eso también está bien, pero también su caminar con Dios. Y los padres hacia sus hijos. Y así en la sociedad, cada vez que se pueda hacerlo, los hermanos mayores en la fe hacia las personas nuevas o hermanos menores en la fe. O en la iglesia, se debe de dar esto en la iglesia, ¿no? En la iglesia debería darse esto de que los mayores estén haciendo esa acción piramidal para que ayudemos a todos, unos a otros y a todos. Por ejemplo, se dice, y esto yo lo estoy ahora experimentando, que el rango de influencia de una persona es alrededor de 20 años, o sea, 10 años antes y 10 años después de la persona. Eso quiere decir que una persona de 20 años puede influir a personas de 10 años y de 30. Su rango de influencia es de más 10 o de menos 10. Entonces una persona de 20 años, su rango de influencia es con personas de hasta 10, de 10 años hasta 30 años. Si tú tienes 30 años, tu rango de influencia sería de los 20 a los 40. Por ejemplo, yo ahorita ya estoy cerca de los 60. Este año cumplo 59. Eso quiere decir que mi rango de influencia es de los 50 a los 70. Ya no tengo la energía para trabajar con los de 20 o 30. Ya no me gusta, pero ya no tengo la energía para seguirles el paso. Eso quiere decir que tenemos que hacer, pasar la estafeta a los que vienen para que se pueda hacer esa labor en el ámbito generacional. La labor de la iglesia debe ser generacional. Los ancianos a los que siguen, a los adultos mayores, los adultos mayores a los adultos jóvenes, los adultos jóvenes a los jóvenes, los jóvenes a los adolescentes a los niños. Se hace una acción piramidal dentro de la iglesia. En la iglesia debe existir gente de todas las edades y todos accionando para el beneficio de todos. Esa es la labor del predicador finalmente, tener gente a su alrededor que le escuche, que esa persona, el predicador, pueda influir en esas personas de acuerdo a su rango de influencia. Así que esta predicación es para aquellos predicadores que son los líderes de iglesia, por supuesto, pero también los padres de familia, los abuelos en la casa
o los ancianos dentro de la iglesia, o como dije, esa repartición de responsabilidad por edades dentro de la congregación. Eso quiere decir que todos somos maestros, que todos somos predicadores para los demás en un momento dado, ¿no es cierto? Que todos debemos prepararnos en la palabra para hacer nuestra parte en beneficio de los otros. Por ejemplo, los padres tienen la obligación de ser maestros, o sea, de ser predicadores de sus hijos, de ser sabios para enseñar sabiduría. Pero como dije, ¿no? Muchos papás no tienen la autoridad para enseñar sabiduría, porque no se les ve la sabiduría. Entonces los hijos dicen, ¿qué tiene que enseñarme? Entonces, los que queremos ser predicadores tenemos que capacitarnos en la palabra, cambiar, ser sabios de acuerdo a la palabra, para poder enseñar también a otros. Estaba leyendo, por ejemplo, en Jueces, capítulo 2, una desgracia que sucedió después de la época de Josué. Ustedes saben que Josué fue el alumno de Moisés, pero después de que Josué muere, no deja a ningún líder, y sus hijos no son líderes, como tampoco fueron los hijos de Moisés. No se quedó ningún líder, de tal manera que en Jueces 2:10 dice que después de Josué se levantó una generación que no conocía a Jehová. ¿Cómo es posible esto? Que después de que murió Josué, se levantara una generación que no conocía a Jehová. ¿No hubo quien se los enseñara? ¿Dónde está la labor de los abuelos? ¿Dónde estuvo la labor de los ancianos? Bueno, a lo mejor los abuelos se acabaron en el desierto, ¿no? Acuérdense que como parte del juicio de Dios a los israelitas por no querer cruzar a la tierra prometida la primera vez, Dios los hizo caminar en el desierto durante 40 años. Y las personas mayores de cierta edad perecieron en el desierto durante esos 40 años. Eso quiere decir que la tierra prometida solamente entró la nueva generación. Eso quiere decir que no habían abuelos que contaran historias a los hijos. ¡Qué desastre! No hubo quien contara historias. No hubo quien hiciera ese trabajo. Y es que es un asunto generacional. Tú le pasas la estafeta al que sigue. El padre se la pasa a los hijos. Y luego la labor del abuelo hacia los nietos. Es impresionante esa labor que puede ser. Yo ya soy abuelo y espero ser un buen abuelo que le pase la estafeta de la fe, no solamente a mis hijos, sino a mis nietos. Hay que pasar esa estafeta. Como dice Josué 1:5, Dios le promete a Josué y le dice, como estuve con Moisés, estaré contigo. Es un asunto generacional. Las experiencias de Moisés no fueron las mismas que de Josué, pero sí fue el mismo Dios el que estuvo con ellos. Tus hijos tendrán sus propias experiencias con Dios, pero será su mismo Dios. Mi mismo Dios será el Dios de mis hijos y será el Dios de mis nietos, por supuesto. Y yo me voy a encargar de eso porque voy a pasar la estafeta a mis hijos. Y estoy tratando de pasar la estafeta a mi iglesia. Y dentro de la iglesia tenemos que hacer esa función por edades, hermanos, para que pasemos la estafeta y entonces la gente pueda adquirir ese temor a Dios. Se requiere que cada uno de nosotros nos convirtamos en predicadores, en este sentido en el que lo enseña el libro de Eclesiastés. Gente comprometida ¿con qué? Con la sabiduría. El fundamento, tu fundamento debe ser cada vez más sabio conforme a la palabra, porque no puedes enseñar sabiduría si no eres sabio. Adquiere sabiduría sobre todas las cosas. Tu labor será prepararte para saber cómo explicarle con palabras adecuadas a los demás, ¿sí? A tus hijos, a tus nietos en la congregación. Prepárate para dar las mejores palabras para que seas preciso a la hora de enseñar. Tu función será molestar, a veces molestar, y a veces será afirmar lo que está débil en las personas. Tu labor, tu enfoque será amonestar. ¿Ok? Así es que amonesta en relación a un asunto específico. Enfócate. No des tantas palabras que divagues. No se trata de impresionar, sino de amonestar en un asunto específico. Tu propósito, el propósito de esa amonestación es que tus oyentes, tus alumnos de escuela dominical, tus compañeros en la iglesia, tus hijos, tus nietos, adquieran el temor de Dios
y obedezcan a Dios durante toda su vida. ¿Y tu motivación cuál es? Preparar a tus oyentes para el día del juicio. Dios te quiere usar como un predicador. De hecho, aunque no lo quiera hacer, como parte de tu función, tus roles en la vida, lo eres. Tienes que ver qué tipo de influencia eres. Prepárate para ser la mejor influencia para aquellos que te siguen. Que Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima. Su sueño era a ti cantar y tu nombre en lo alto gritar, sin temor vivir para ti y cada día hacerte feliz. Nada logrará en mí borrar la pasión de quererte adorar. Me podrás decir ve para allá y yo iría y sin pensar. Su camino terminó y su relevo soy yo. Pásame la estafeta, yo continuaré. Pásame la estafeta que yo seguiré. Ese sueño alcanzar y juntos celebrar la victoria que en sus manos está. No te rindas jamás, te lo repetiré. Todo lo que debo hacer lo haré. Nada logrará en mí borrar la pasión de quererte adorar. Me podrás decir ve para allá y yo iría y sin pensar. Su camino terminó y su relevo soy yo. Pásame la estafeta, yo continuaré. Pásame la estafeta que yo seguiré. Ese sueño alcanzar y juntos celebrar la victoria que en sus manos está.
camino terminó y su relevo soy yo. Pásame la estafeta, yo continuaré. Pásame la estafeta que yo seguiré.